Un saludo a los y las salvadoreñas de todas partes del mundo, Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá y por supuesto los salvadoreños que nos miran en nuestro país. Iniciamos esta presentación refiriéndonos y rendiendo un homenaje al heroísmo, la abnegación, el trabajo de médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, personal clínico, personal químico, policías, soldados y los cuerpos públicos que están trabajando en esta guerra contra el virus. Ahí hay mucha entrega, mucho heroísmo y mucho riesgo. Para todos ellos, un fuerte abrazo. En este mes, el 2 de abril de 1944, el ejército salvadoreño se levantó contra Maximiliano Hernández Martínez en una gesta muy audaz y muy heroica. El dictador pudo resolver el levantamiento y fusiló a muchos jefes militares. Hasta que en mayo, el siguiente mes, se produjo una huelga general que determinó la caída de la dictadura. Rendimos homenaje a los héroes militares que se levantaron contra la dictadura. Un saludo a Lucía, que está cumpliendo en estos días 4 meses, pero ya tiene mucho vigor, mucha fuerza y luz en el cerebro. Un saludo a Alex y a Lourdes, que todo le salga bien. En este mes de abril, pero de 1946, se refundó el Partido Comunista de Honduras. Fue previo a la importante huelga bananera que sacudió los poderes económicos tradicionales de Honduras. Un saludo a los revolucionarios hondureños que hoy trabajan bajo las banderas del Partido Revolucionario Democrático. Saludo a esos luchadores inclaudicables. Muy bien. Un día de estos, en las calles de Roma, allí por el Coliseo, la gente se sorprendió porque encontraron un cadáver. Y nadie sabía de quién era ese cadáver, hasta que se descubrió que era el cadáver de la Unión Europea. Nadie quiso enterrarlo, porque los italianos y otros pueblos de Europa se han dado cuenta que la Unión Europea no sirve para nada en lo que tiene que ver con los intereses de los seres humanos. Y miren lo que ocurrió en las casas de las diferentes ciudades italianas. Se elevaron las banderas de China y se bajaron, y en algunos lugares se quemaron las banderas de la Unión Europea. Esto expresa el nuevo momento por el que está atravesando la humanidad en la construcción de una nueva correlación de fuerzas y la caída del control de Occidente y la elevación del papel de Eurasia. Cuando digo Occidente, estoy diciendo Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ese es Occidente. Gente como nosotros no somos de Occidente. Nosotros somos de la periferia, al igual que Aristóteles en aquellos momentos. Somos gente periférica. En esta crisis del virus, es Occidente el que está terminando. ¿Quién es en esta coyuntura representativa de Occidente? Estados Unidos. Y miren el papel y la situación de los Estados Unidos. Peleando con los otros países europeos por materiales médicos de China y de otros países de Europa, quitándoselos a los otros países. Hace poco, aviones rusos llevaban equipo médico para Italia. Y la OTAN, léase Estados Unidos,
le prohibió a Polonia prestar sus espacios aéreos. Era equipo médico para el pueblo italiano. No permitieron. Y el avión ruso tuvo que dar una gran vuelta para llevar a Roma los equipos militares. También a Roma han entrado camiones del ejército ruso con equipo militar, equipo médico. Miren lo que está ocurriendo. Por eso, este es un momento crucial en un viraje que la humanidad está dando. La aspiración es que ese pasado que hoy se derrumba no regrese y que el mundo funcione bajo nuevas reglas y con un nuevo juego. Ahora bien, nosotros, El Salvador, tenemos una coyuntura también especial. Somos un pequeño país, el más pobre, el más atrasado de todo el continente. Y esta pelea contra este enemigo invisible es para nosotros de vida o muerte. Pero ya hay una serie de criterios que hemos de tenerlo en cuenta. En primer lugar, en esta coyuntura aparece la necesidad inquebrantable de que en esta sociedad funcione un aparato de Estado. Desde que se acordó que el mercado rija la sociedad, el Estado ha desaparecido. Estado es un conjunto de aparatos que aseguran un poder permanente, una política permanente, mientras que el gobierno es el equipo humano encargado de administrar el poder de ese Estado. Esta es la diferencia. Cuando el mercado se convierte en el rey en nuestro país, desaparece el Estado. Pero en esta coyuntura, lo que el pueblo ha podido ver meridianamente es que hay un Estado que está dirigiendo la pelea contra el virus, donde hay directrices, donde hay política en función de resolver la crisis. Y aquí viene un segundo aspecto. En estas directrices que el Estado da, se plantea la confrontación entre la salud y la economía. Por primera vez en la historia, un gobierno decide la política en defensa de la salud, es decir, en defensa de las personas, y no en defensa de la economía, es decir, la economía de una minoría poderosa. Porque esto es como el tema de la propiedad. El problema no es la propiedad, porque yo soy propietario de mis zapatos. Soy propietario del peine con que me peino, pero ese no es el problema. El problema es la propiedad sobre los medios de producción. Igual cuando se habla de economía. En una sociedad hay varias economías, varias clases de economías. En El Salvador está la economía del narcotráfico, está la economía informal, está la economía de la pandilla, está la economía de los empleados, la economía de los empresarios chiquitos, medianos y la economía de los grandes. Cuando se habla de la economía se está hablando de esa economía. Siempre ha prevalecido esa economía y siempre ellos han resuelto las crisis a su favor. Esta es la primera vez en la historia en que se decide, sin poner los intereses de esa minoría poderosa en situaciones de privilegio. Este es el punto. Y aquí hay una confrontación política e ideológica. Todos los intelectuales de ese bloque económico están defendiendo la economía. Hoy este día apareció ya otra cosa, en donde la salud y la economía deben ser defendidos. Es un paso atrás. Es un paso atrás. Pero es importante que el pueblo y toda la sociedad descubra que esa confrontación es el corazón de la coyuntura. Ese es el corazón.
Y hoy aparecen declaraciones de Kristalina Georgieva, la nueva presidenta del Fondo Monetario, diciendo que la salud y la economía deben ser defendidas al mismo tiempo. Esto es muy importante. Es que el fondo no lo ha hecho así. Ellos han aprendido eso. Por cierto, que si quieren sobrevivir hoy, han de asegurar que la humanidad no pierda la pelea en defensa de la salud. Este es el punto. Hay un tercer punto, el papel de las grandes empresas. Hasta ahora en nuestro país, las grandes cúpulas empresariales han constituido bloques primitivos, muy atrasados. ¿Y cuál es la raíz de esto? Que suena raro, una afirmación rara. Porque cualquiera puede pensar que los dueños del dinero, los dueños de las tierras, los dueños de las fábricas, son gente moderna o gente avanzadas. Pero los hechos demuestran que no. Demuestran que no. Porque si tu cabeza está hecha solo para hacer dinero, no está listo para cosas más grandes y cosas más valiosas. Además hay que saber que en el mundo de hoy hay una lucha contra el trabajo y hay una lucha contra el mismo dinero. Pero esto es algo que lo vamos a ver en otro programa, en un tema que se llama renta básica universal. Esto lo dejamos muy pendiente. Pero esos bloques empresariales no han sido nunca sectores avanzados. Por eso en esta coyuntura no han entendido a tiempo la clave del tema. Porque cuando la presidencia de la República decide darle $300 a gente sin salario, sin empleo, ellos ponen el grito en el cielo. Este bloque empresarial, sin darse cuenta de dos cosas, que es la primera vez en la historia que un gobierno pone en el primer plano a los últimos. Siempre los últimos han estado en el último plano, hoy no. Y cuando la cúpula empresarial rezonga y reclama, no toman en cuenta que esos $300 es para ponerlos a circular en el mismo mercado. Que son millones de dólares circulando. ¿A dónde está la materia gris? Claro, esto nos lleva a otro punto. Que el problema de la lucha contra este virus no solo es un problema de salubridad, es un problema político. Político. Y es un problema político porque tiene que ver con el poder. Mira vos cómo en el marco de la coyuntura la lucha clasista sigue imperturbable. La lucha de los partidos políticos sigue imperturbable. Y mira cómo hay un esfuerzo sostenido de construir un gobierno paralelo al gobierno de Nayib. Fíjate vos, el listado de acuerdos de la Asamblea Legislativa es el afán de construir otro gobierno. ¿De dónde viene esa resistencia? Uno, en primer lugar, de que en El Salvador no se confía en ningún gobierno. Pero ese es un problema histórico, que ningún gobierno se presenta como gobierno capaz, honesto, honrado. Lo hemos dicho más de una vez, que han sido los gobiernos militares los más transformadores y los más honrados. Entonces hay resistencia. Pero, además, está el afán de construir otro poder paralelo. Y es que no son políticos. No se dan cuenta que en una guerra debe haber un mando.
Y ese mando debe tener un estado mayor donde se tomen decisiones. Si no perdés la guerra, si no haces eso, perdés la guerra. Claro, vos tenés derecho de criticar. Eso es así. Y el gobierno está en la necesidad de tomar en cuenta las observaciones críticas que se le hagan. El gobierno necesita formar equipos de trabajo, equipos de estudio, equipos de discusión, pero sobre la marcha. En una guerra, las decisiones se toman sobre la marcha. No puede haber remanso. Los tiempos están corriendo. Ahora, hay otro aspecto que es el que tiene que ver con los intereses directamente de la gente. Se les ha dado $300. Y eso está bien, muy bien. Pero como la lucha contra el virus es un problema político, tiene que ver con la capacidad de las comunidades de desempeñar un papel político libre, eficiente, fáctico. Un papel político libre, eficiente y fáctico. Por eso es político. La comunidad no puede hacer un trabajo meramente partidario, no. Político, es decir, construyendo una organización que asegure la voz de la comunidad, el papel de las comunidades, la función de las comunidades, participando en la guerra contra el virus, en mucha coordinación con el gobierno y con el Ministerio de Salud, por supuesto. Pero a partir de esa pelea, construyendo su propio poder, su propia fuerza. Porque esta lucha ha de dejar una experiencia gubernamental, en primer lugar. Ha de dejar una experiencia como país, pero también una experiencia como pueblo. Porque vendrán otras luchas, iguales o peores. Y esas luchas han de encontrar al pueblo de pie, al pueblo organizado, muy organizado. Este es un aspecto que no conviene en ninguna circunstancia perder de vista. Los diferentes sectores. En la ciudad es una organización de la ciudad vinculado a la comida de la gente. Aquí aparece la figura de las ollas comunes. El pueblo tiene ingenio, el pueblo tiene inteligencia y creatividad. Hay que asegurar comida para todos. El pueblo organizado, garantizando que se cumplan las cuarentenas y que se cumplan las directrices. El pueblo organizado asegurando la seguridad en coordinación con los cuerpos que hacen eso. Y el gobierno asegurando la comunicación con la gente más allá de la comunicación tecnológica, una comunicación política. Este es el engranaje en el que nos encontramos. El mundo ha cambiado. Este es como aquel cuento de Rip Van Winkle, donde un joven se acuesta a dormir y despierta 20 años después. Y hay otro mundo. Eso es lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad y en todo el planeta. Preparémonos para salir victoriosos en esta pelea y también para el nuevo mundo, que ha de ser capaz de impedir que el mundo viejo vuelva a ser nuevo. No debemos permitir eso.
Necesitamos un nuevo juego y nuevas reglas del juego. Un abrazo para todos y para todas.